Gracias, Yulisa. Buenas tardes a todo el país y a todo el equipo nuevamente. Bueno, yo venía por ahí mismo por la línea de Esteban, y es que yo he sido impactada por una información que dice: la pobreza alcanzará casi el 25% de la población dominicana, aumentará 4.4% este año según la CEPAL. Y wow, qué noticia tan impactante. Sí, sabemos que estamos viviendo el tema de la pandemia, pero es como que estamos en medio del ojo del huracán. Todavía no sabemos a ciencia cierta cuáles serán los daños, las dimensiones del daño que ha de causar esta pandemia, que además de arrebatarnos la vida de seres muy queridos, también entonces va a dejar a mucha gente muy pobre, otros que habían logrado avanzar un poquito y salir de la línea de la pobreza extrema o de la indigencia, entonces posiblemente van a retroceder. Aquí hace tiempo que se está tratando, los gobiernos que se han instalado recientemente, de luchar contra la pobreza. De hecho, es un punto a favor cuando cada gobierno dice: bueno, hemos avanzado, hemos sacado tantos pobres de ese estado, de ese estadio, y lo decía el presidente Medina hace unos meses atrás, de cómo podía exhibir como logro haber sacado a tantas personas de el estado de pobreza. Y el estado de pobreza que muchas veces es la indigencia, y se va avanzando un poquito, depende de los manejos que se den, pero hemos visto, por ejemplo, que ahora que el sector de los empleados, el sector laboral se tambalea, y hay tanta gente que va a las calles, que ha ido a las calles y que irá a las calles, porque todavía no hemos terminado. Todos esos empleados que están en suspensión están en una situación de incertidumbre, que no se sabe dónde van a parar definitivamente, porque hay empresas que, como decía recientemente, están aguantando para que ellos puedan aprovechar los programas sociales, pero que no pueden resistir mantener la empleomanía, ya sea mucha o poca, porque si no están produciendo y sus capitales no son muy sólidos, entonces no hay forma de mantenerlos. Este gobierno logró, incluso se creó el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, se logró ponerle ese incluso apellido o ese adicional de MIPYMES, y se hizo un viceministerio ahí, una dirección que iba precisamente a trabajar con este sector, y donde se logró que mucha gente que antes estaba en el sector informal pasara a crear sus empresas mediante el PCA, es que se llama sí, el procedimiento mediante el cual procedimiento simplificado de tributación, el PST, exacto, se lograra que muchas personas que vivían en la informalidad pasaran entonces a organizarse, a inscribirse, a pagar impuestos de manera formal y a ejercer su actividad de una manera hasta más segura, porque cuando una persona a quien tú le ofreces un servicio te pide una factura fiscal o te pide un mecanismo de facturación formal, un individuo que antes no lo podía hacer y muchas veces era incluso engañado, cuando aquí, señores, hay mucha gente que engaña a los demás, que tú le ofreces tu trabajo y después te da muchísima brega cobrarle. Bueno, ya tenían algún mecanismo incluso legal para poder facturar y todo eso. Pues todo esto se nos viene encima con el tema de la pandemia y del COVID. Hay una información hoy de una cantidad de personas que están exigiendo a Luis Abinader, al nuevo gobierno que se instala, cumplir las promesas de campaña. Bueno, yo no sé hasta qué punto se podrá con tantas promesas. Aquí yo ni siquiera voy a entrar en esa información, pero sí hay una gran cantidad de organizaciones que todavía el gobierno no ha entrado y ya le están exigiendo una cantidad de cosas que, viendo nosotros el panorama, no sé hasta qué punto se puedan cumplir. Lo cierto es que hemos estado viendo cómo el COVID-19, que todavía no salimos de él, sino que estamos
quizás en el momento más álgido de lo que hemos visto anteriormente, quizás se puede poner peor, y todo va a depender de nosotros y de la responsabilidad individual y de la responsabilidad de las autoridades y cómo sigan manejando este tema. Pero lo cierto es que tenemos grandes retos por delante y que a esto nosotros hablábamos, por ejemplo, del sector turismo. Días anteriores, cómo el turismo creció, y hace un rato Esteban hablaba de todos los empleos que se lograron en estos últimos 8 años, cómo creció el turismo, que la meta era incluso llegar a 10 millones de turistas, y se llegó bastante lejos, creo que se llegó a más de 8. Sin embargo, el sector turismo ha sido golpeado álgidamente con este tema de la pandemia. Pero señores, los empleados del sector turismo están la mayoría en sus casas. La mayoría de los hoteles están cerrados. Ahorita veía que con la amenaza de que se vuelve a cerrar los hoteles y restaurantes, sobre todo los restaurantes que han logrado abrir nuevamente, ya han puesto una voz de alerta, pero que se tomen medidas con ellos. No sé hasta qué punto, porque sí, ciertamente esos son de los comercios que quizás ahora mismo, después de la apertura, ofrecen el hecho de que vayan personas, y al no respetarse el distanciamiento, al ser lugares donde también se sirven o se expenden bebidas alcohólicas, donde se socializa, entonces también ahí tenemos un grave problema, porque las denuncias de los días más recientes ha sido que esos establecimientos no están respetando. Lo cierto es que nosotros tenemos grandes retos por delante, y nos da muchísima pena ver cómo lo logrado durante años se nos desploma en 2 o 3 meses. Esto de que la pobreza ha de aumentar en más de 4 puntos, 4.4, dice la información. Incluso no somos el país donde nos va a ir peor, dice la pobreza extrema, se trata, en la República Dominicana será uno de los países menos afectados. Sin embargo, desde ya nosotros estamos viendo cuántas personas están perdiendo sus empleos y están en la incertidumbre. Me preocupa muchísimo sobremanera la gente que tiene un préstamo hipotecario, que tiene un préstamo por algún bien o por algún vehículo, por ejemplo, que lo haya adquirido precisamente para ganarse la vida. Pero la gente que adquirió préstamos hipotecarios y que pueden ahora quedarse desempleados y tienen la posibilidad incluso de perder su casa, señores, eso es una tragedia para cualquier ser humano, sobre todo en un país como el nuestro, donde da tanta brega acceder a una vivienda, y que mucha gente, con demasiado esfuerzo, aunando esfuerzo del hombre, de la mujer, trabajando como burros, logran entonces poner piedra sobre piedra y lograr un financiamiento, y que ahora se vea en el riesgo. Yo creo que las autoridades han de emplearse demasiado a fondo para ver qué se va a hacer con toda esta gente que son personas productivas, que son personas que trabajan, que son personas que no es que quieren ser malas pagas ni son malas pagas. Pero en estos días veíamos un ejemplo, como también hay quienes abusan en medio de la situación crítica que vive el país, y vimos un señor que hablaba de que tenía un vehículo y que una financiera, señores, le estaba ya acumulando pagos vencidos, y posiblemente le va a quitar su vehículo, porque de esos negocios son especialistas en eso. Ahora, ¿qué va a pasar con la gente que ha ido a un banco comercial y ha buscado un préstamo para una vivienda, y en estas circunstancias se le caen todas las posibilidades, se queda sin empleo, o es del sector, digamos, independiente, y que no consigue, y entonces se le van a acumular pagos vencidos? ¿Cuánta incertidumbre nos queda? Qué panorama tan, de verdad, nuboso. Ojalá y tengamos nuevas esperanzas. Ojalá y de verdad las autoridades que tienen que ver incluso con el sector financiero se inventen mecanismos que permitan que el impacto sea lo menos dañino posible, y que las personas puedan realmente reponerse a todo esto, y que volvamos a ser el país con una economía sana,
que hasta ahora solíamos ser, pero que tanta gente criticó y que en un momento determinado decía que eso no se reflejaba en la gente y que parecía que los datos se los inventaban. Ahora la verdad es que realmente sí vemos que esos datos por lo menos aliviaban y traían ciertos niveles de paz. Francis.